Hola colegas, bueno, hoy estamos con una Dominar 400, la nueva, la 2023, que entró en Argentina. Se van a dar cuenta porque cambia la quilla, tiene un soportecito arriba del tablero para accesorios, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros por ahí son los cambios mecánicos o electrónicos. Pero primero vamos a hablar por qué entró la moto. La moto entra porque el perro del dueño le muerde los cables, tanto del ABS delantero, del sensor de ABS delantero y el cable de la sonda Landa. Se lo muerde una vez, el cliente lo repara, me consulta que le quedó la luz de check prendida, le digo, mirá, si hiciste bien el trabajo, después de 3 ciclos de conducción se va a apagar. Bueno, sale, vuelve y me dice, perfecto, si se apagó la luz. Bueno, de 10. A los 3-4 días me vuelve a consultar porque el perro había vuelto a morder el cable de la sonda Landa. Lo vuelve a reparar el cliente, pero ahora sí, la luz de check nunca se apaga. Por más que ya le hizo muchos kilómetros, muchos ciclos de conducción. Entonces, bueno, le digo que me la traiga. Y bueno, ahora vamos a seguir con eso. Pero primero quiero también hablar un poquito de los cambios que tiene esta moto. La sonda Landa ya no es más la anterior, que se acuerdan que tenemos un video en el canal donde el conector es color verde. Ya trae la nueva sonda. Esta sonda se denomina sonda planar. Ya vamos a explicar después por qué es planar. Es una planar de nueva generación. Es la misma que equipa a las Dominar 250. Es la misma que equipa a las nuevas N250. A las, creo que si no me equivoco, a las NS250. Perdón, NS200 FI. Y bueno, a las que no llegan a Argentina, que son creo que las 180, que esas motos no están en Argentina. Pero bueno, lo que les puedo asegurar es que es la misma sonda de la Dominar 250. Y otra cosa que me llamó la atención es que cambia el protocolo de la ECU. Ahora la moto pasa a usar el mismo protocolo que la Dominar 250. Y acá viene el drama. Yo tengo un escáner Texa como escáner multimarca, de nueva generación, que todo lo hace, que es el supremo Dios. Y bueno, hace 2 años que están todavía tratando de sacar el protocolo de la 250, así que olvídense, para los que tengan esta moto en el taller no lo van a poder escanear. Y bueno, y vamos siempre al que nos salva las papas, que es el OBD genérico, el OBD Link en mi caso. Pero bueno, también, al ser un OBD genérico, tiene sus limitaciones. No tenemos todo el flujo de datos que tiene un escáner de la marca. Entonces ya vamos a ver por qué, por ahí esa falta de flujo de datos me llevó más tiempo llegar al diagnóstico de esta moto. Bueno, ¿cuáles son los cambios que tiene esta sonda Landa planar de nueva generación? Primero, no tiene cámara de referencia interna, o sea, no tiene una cámara donde va a comparar el oxígeno exterior con el oxígeno resultante de la combustión. Lo va a hacer la ECU. La ECU va a ser la encargada de modificar, o sea, de tomar esa referencia. ¿A través de qué? Muy fácil, del cálculo de densidad de aire, que le va a informar el sensor de temperatura de aire, el sensor MAP, y bueno, con esos datos ya va a poder hacer ese cambio. Otro dato muy interesante, es una sonda mucho más rápida, es una sonda que soporta mucho más temperatura, es una sonda que entra a trabajar a la mitad de tiempo que la sonda anterior. ¿Por qué? Porque tiene una calefactora de mucho más potencia, entonces va a calentar mucho más la sonda Landa para que entre mucho más rápido en funcionamiento, pero como dije antes, es una sonda que soporta más temperatura. Entonces va a ser más difícil hacer esa pruebita que hacíamos con el soplete de butano. No es una sonda Landa de titanio, como colegas han afirmado. No es una sonda que la computadora suministra voltaje. Es una sonda que genera su propio voltaje, pero como es una sonda que necesita mucho más temperatura, si nosotros no usamos el calefactor, va a ser más difícil probar afuera. Pero como les digo, no es una sonda de titanio, no es una sonda que es alimentada por la computadora, es una sonda que genera su propio voltaje
Y como les digo, es mucho más rápida para entrar en funcionamiento. Y de diámetros más reducidos, ya es una sonda que pasa a tener una rosca de 12 por 1,25 en vez de la de 16 por 1,5, si no me equivoco. Es una sonda que, lo que estuve averiguando, no es una sonda para intercambiar con sondas universales como hacíamos antes con la Dominar de generación anterior. Así que bueno, el video este va a ser largo porque es muy interesante. Me gustaría hacer un videito mostrando cómo trabaja esta sonda, pero se va a hacer demasiado largo. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Yo lo que voy ahora es conectar el escáner para que vean cómo empecé el diagnóstico y cómo me hizo renegar un poquito. Ahora ya les voy a pasar a comentar. Voy a poner en marcha la moto porque le cuesta mantener el ralenti. Cuando la tengan en ralenti, ahí arranco con el video. Muy bien, ya estoy con la moto en marcha tratando de que no se me apague con un ralentí muy bajo. Tanque auxiliar conectado a presión de trabajo, 3,5 kg. Me voy a ir a código de error. Tengo un error presente que es el P0508, que nos va a decir que la válvula IAC no está en el rango adecuado que quiere la computadora. Tenía otros códigos de error, que lo que era sonda lambda y eso, pero bueno, eso eran códigos de cuando se produjo la falla que después fue reparada. Nos vamos a los datos de tiempo real. La verdad que no son tantos, pero bueno, con lo que hay me tengo que arreglar. Por ejemplo, tengo que el vacío, que es un dato que yo uso mucho, está bien. Tengo las RPM demasiado bajas. La moto no está a lazo cerrado. El short y el long están en 0% porque la moto está regulando tan bajo que la computadora toma como estrategia mantenerla en lazo abierto. En otras ocasiones que he estado haciendo prueba, la moto queda acelerada, trabaja a lazo cerrado. Lástima que ahora no me quedó acelerada, porque si no lo hubiera mostrado que yo tenía un fuel trim, tanto en short como en long, muy altos. Como si la moto tuviera una chupada de aire, como si la moto tuviera un problema de motor. Y bueno, voy a pararla así puedo hablar mejor. Bueno, entonces yo digo, bueno, acá tiene que haber un problema en la sonda, porque la sonda lambda fue masticada, fue reparada 2 veces. Y bueno, entré a medir la sonda lambda oscilaba bien, trabajaba bien, la veía oscilando, con muy buena respuesta, caía en aceleraciones bruscas, después tenía una buena caída de voltaje. Y bueno, ahí me llevó un poquito a perder un poco de tiempo en la sonda lambda, porque bueno, uno se imagina que por ahí la sonda lambda era lo que estaba produciendo esta falla, que el código de error, el P0508, venía de que, obviamente, al no estar funcionando bien la sonda lambda, podía venir de ahí, pero no. Y ahora les voy a mostrar por qué. Siguiendo en la búsqueda del problema, paso a medir lo que es la válvula IAC, motor paso a paso. Lo primero que hago es medir la resistencia de los dos bobinados, tanto del 1 y el 4 corresponden a un bobinado y el 2 y el 3 al otro bobinado. Me encuentro con que la resistencia de la válvula IAC estaba correcta, 54 o 55 ohm, igual en los dos bobinados. Entonces lo que voy a proceder es a conectar el osciloscopio, y yo lo que tuviera que ver cuando le doy contacto, ver una señal de 12 volt, donde la computadora va a invertir la polaridad para hacer que se cierre o se abre. Bueno, eso es lo que yo tuviera que estar viendo. Esto es de una Dominar que yo ya hice pruebas anteriores. Pero bueno, vamos a pasar el osciloscopio a ver qué es lo que ahora estamos viendo. Ahí lo tengo seteado en 200 milisegundos por división, 20 volt. Así que bueno, vamos a darle contacto y vamos a ver lo que se ve. Fíjense. Y si le doy marcha,
quiere arrancar, pero tampoco vemos que esté trabajando. Vamos a volver. Eso es lo que estoy viendo. Picos muy chiquitos, pero sin corriente. O sea, no hay. Yo lo probé con un foquito de 1 watt y ni siquiera lo prende. Entonces, bueno, acá hay un problema en el cableado o en la eco. Así que vamos a seguir con el análisis. Comprobación de cableado, está todo perfecto. Y bueno, ahí está. Se alcanza a ver la pista. No me hace zoom. Ahí. Bueno, ahí se alcanza a ver la pista dañada. Así que bueno, diagnóstico terminado. Hay que reemplazar la ECU. Era el problema. Por suerte controlé los pines, que son muy delicados en esta moto. Este sistema no me gusta para nada, pero bueno, los pines también no se llegaron a deformar por el chispazo que pegó. Así que bueno, colegas, espero que les haya gustado el video. La verdad que un caso muy interesante, me hizo transpirar un poquito, pero bueno, al final, con la ayuda del OBD y del osciloscopio, pudimos llegar a un correcto diagnóstico. Un saludo, colegas. Si les gustó el video, denle un like, por favor, que ayuda mucho al canal. Gracias.